Hay un tipo de muerte que nadie te enseñó a aceptar, y son precisamente estas muertes las que mantienen tu energía atrapada, tu mente pesada y tu vida repitiendo los mismos ciclos. Estas son las 5 cosas que necesitan morir en ti si realmente quieres subir de nivel: la necesidad de aprobación, tu identidad basada en el pasado, el apego obsesivo a los resultados, las relaciones que agotan tu energía y, por último, tu ego. No mejorar, no equilibrar, morir. Porque mientras cualquiera de estas cosas siga viva dentro de ti, continuará ocupando espacio, consumiendo energía y definiendo tus elecciones sin que lo notes. La mayoría de las personas intenta evolucionar añadiendo cosas nuevas: más disciplina, más conocimiento, más hábitos, más control. Pero Jung percibió algo completamente diferente. Las mayores transformaciones no ocurren cuando añades algo, ocurren cuando finalmente tienes el valor de dejar morir lo que ya debería haber terminado. Porque lo que te está frenando no es falta de evolución, es el exceso de cosas viejas que aún no has soltado. Cada patrón que mantienes vivo, cada versión antigua que insistes en cargar, cada miedo que ya cumplió su función, pero sigue teniendo el control, todo esto funciona como un peso invisible. Y puedes incluso intentar ascender, intentar cambiar, intentar avanzar, pero siempre regresas al mismo lugar, no porque no seas capaz, sino porque estás cargando cosas que ya deberían estar muertas. Y lo más extraño, defiendes estas cosas, las proteges, las justificas, como si fueran parte de quien eres, pero no lo son. Son solo estructuras que creaste para sobrevivir y que ahora te están impidiendo vivir. Y es por eso que lo primero que necesita morir es también lo más silencioso, lo más normalizado y probablemente lo que más controla tu vida sin que te des cuenta. ¿Cuántas veces hoy ya me diste lo que ibas a decir antes de hablar? ¿Cuántas veces ya imaginaste cómo la otra persona iba a reaccionar antes de tomar una decisión? No estoy hablando de empatía o consideración. Estoy hablando de ese cálculo rápido, casi inconsciente, que ocurre antes de casi todo lo que haces. Ese escaneo automático. ¿Les gustará? ¿Me encontrarán raro? ¿Me rechazarán? Eso no es preocupación por el otro. Es miedo disfrazado de amabilidad. Y está consumiendo más energía tuya de lo que imaginas. Jung observó que la necesidad de aprobación funciona como un parásito energético. Vive de ti, se alimenta de tu atención, crece cuanto más la nutres. Cada vez que modificas quién eres para encajar en la expectativa de alguien, estás transfiriendo energía vital a una estructura externa. Dejas de vibrar desde tu centro y pasas a vibrar en respuesta a los demás. La vibración auténtica viene de adentro hacia afuera. No necesita validación externa porque es autocontenida, autosustentada. Pero cuando estás adicto a la aprobación, tu energía funciona de afuera hacia adentro. Necesitas la reacción del otro para saber si estás bien, si estás en lo cierto, si estás seguro. Es como vivir conectado a un enchufe que no es tuyo. Nunca estás realmente energizado. Siempre estás dependiente de una fuente externa que puede ser desconectada en cualquier momento. Piensa en una situación simple. Publicas algo en las redes sociales y te quedas revisando los me gusta. No una vez, varias. Abres la aplicación, cierras, la abres de nuevo. No porque tengas curiosidad, sino porque cada me gusta es una microdosis de aprobación, una confirmación temporal de que existes, de que importas, de que estás haciendo algo bien. Ahora multiplica eso por todas las interacciones de tu día. Todas las veces que dijiste lo que creías que debías decir en lugar de lo que realmente sentías. Todas las veces que te reíste de algo que no te pareció gracioso. Todas las veces que estuviste de acuerdo cuando por dentro disentías. Cada una de estas microtraiciones a ti mismo cuesta energía y la cuenta se acumula. La necesidad de aprobación se formó temprano, generalmente en la infancia, cuando tu supervivencia dependía literalmente de ser aceptado por los adultos a tu alrededor. Un niño rechazado por sus padres está en peligro real, así que aprendiste rápido. Comportarse de cierta manera trae aprobación, y la aprobación trae seguridad. El problema es que ya no eres un niño. Tu supervivencia ya no depende de la aprobación de los demás.
pero el patrón sigue funcionando, automáticamente, consumiendo energía como un programa abierto en el fondo de la mente que olvidaste cerrar. Y aquí está la parte de la que nadie habla. Mientras vivas buscando aprobación, nunca la encontrarás, porque la aprobación externa es temporal por naturaleza. Necesita ser renovada constantemente. Puedes recibir validación hoy y despertar mañana necesitando más. Es un ciclo sin fin, un vacío que no se llena, porque el hambre no es de aprobación externa, es de aceptación interna que nunca aprendiste a darte a ti mismo. Dejar morir esta necesidad no significa volverse arrogante o indiferente a lo que los demás piensen. Significa dejar de tercerizar tu sentido de valor. Significa reconocer que la opinión de los demás es solo eso, una opinión. No es un veredicto sobre tu existencia. No es una medida de tu humanidad. Es solo la perspectiva limitada de otra persona intentando darle sentido al mundo a partir de sus propias heridas y condicionamientos. Cuando esta estructura finalmente muere dentro de ti, algo extraordinario sucede. Dejas de actuar, dejas de calcular, dejas de monitorearte constantemente como si estuvieras siendo juzgado por un jurado invisible. Y en este espacio que se abre, tu energía deja de fugarse, regresa a ti, se reorganiza y tu vibración sube naturalmente, porque ya no estás desperdiciando fuerza vital intentando ser alguien que no eres. Déjame mostrarte algo. Piensa en la última vez que alguien te preguntó quién eres y respondiste. ¿Qué dijiste? Probablemente hablaste de tu profesión, quizás de algún rol que desempeñas. Padre, madre, hijo, pareja. Quizás mencionaste alguna característica que la gente siempre te atribuye. Soy el divertido del grupo. Soy la persona que resuelve problemas. Soy el que siempre está disponible. Ahora fíjate, todo esto que dijiste se refiere al pasado. Son patrones que repetiste tanto que se convirtieron en una identidad fija, pero quien eres de verdad no puede ser encapsulado en etiquetas basadas en lo que ya hiciste. Eres el movimiento, no la fotografía. Eres el proceso, no el producto final. Jung veía la identidad fija como una prisión. A esto lo llamaba identificación excesiva con tu persona, es decir, la máscara social que presentas al mundo. El problema no es tener una persona, el problema es creer que tú eres la persona. Es confundir el rol que desempeñas con quien realmente eres debajo de todos los roles. Hay gente que pasó por una fase difícil hace 10 años y aún se presenta como esa persona que sufrió tal cosa. El dolor se convirtió en identidad. El trauma se convirtió en documento de identidad. Y cualquier posibilidad de ser algo diferente es rechazada automáticamente, porque dejar morir esa identidad parece dejar morir la propia existencia. Ya conociste a alguien que no puede dejar de hablar del pasado, siempre volviendo a las mismas historias, los mismos éxitos antiguos, los mismos dolores de años atrás. Eso no es nostalgia, es apego a una versión antigua de sí mismo. Es miedo a soltar una identidad conocida, aunque limitante, y entrar en lo desconocido de quien puedes llegar a ser. La vibración del pasado es siempre más baja que la vibración del presente, porque el pasado ya sucedió, ya fue procesado, ya fue digerido. Cuando sigues identificándote con él, estás vibrando en una frecuencia que ya no existe. Es como intentar sintonizar una estación de radio que salió del aire. Te quedas atrapado en una estática emocional, sin poder acceder a lo que se está transmitiendo ahora. Cada vez que dices «yo soy así», te estás encerrando en una caja. Estás tomando todo el potencial ilimitado de lo que puedes ser y comprimiéndolo en una definición fija, y el universo responde en consecuencia. Te da más de lo que afirmas ser. Si te identificas como alguien que siempre lucha, seguirás recibiendo luchas. Si te identificas como alguien que nunca es elegido, seguirás experimentando rechazo, no porque el universo sea cruel, sino porque estás emitiendo una frecuencia de identidad fija, y esa frecuencia atrae situaciones que la confirman. Dejar morir la identidad del pasado es aterrador para la mayoría de las personas, porque parece que vas a dejar de existir. Pasaste tanto tiempo construyendo esa imagen de quién eres, defendiéndola, justificándola, que parece ser todo lo que tienes, pero no lo es.
Es solo una cáscara que creaste para protegerte en un momento en que necesitabas protección. Y ahora, esa misma cáscara es lo que te está impidiendo crecer. Cuando finalmente sueltas esa identificación rígida, cuando dejas de defender una versión fija de ti mismo, algo increíble sucede. Te conviertes en posibilidad pura. Puedes ser cualquier cosa. Puedes experimentar. Puedes cambiar. Puedes contradecir a quien eras ayer sin sentir que te estás traicionando a ti mismo, porque entiendes que nunca fuiste esa identidad. Siempre fuiste el espacio consciente donde las identidades aparecen y desaparecen. Y en este espacio de no identificación, tu vibración se dispara, porque ya no estás atrapado en una frecuencia del pasado. Estás disponible para vibrar con lo que está vivo ahora, con lo que está naciendo ahora, con lo que quiere manifestarse a través de ti ahora. Te conviertes en un canal abierto, en lugar de un disco rayado, tocando la misma pista eternamente. Planeas algo importante, mentalizas cómo será, visualizas cada detalle, creas expectativas específicas sobre cómo deben suceder las cosas para que te sientas bien, seguro, realizado. Y entonces la vida te entrega algo completamente diferente y te desmoronas. No porque lo que llegó fuera malo, sino porque no era lo que habías decidido que tenía que ser. Esto es apego al resultado y te está bloqueando para recibir lo que realmente está intentando llegar. Jung entendía algo que la mayoría de las personas ignora. La mente consciente es limitada. Solo puede imaginar soluciones basadas en lo que ya conoce, en lo que ya experimentó, en lo que ya vio antes. Pero la vida, el universo, el inconsciente colectivo, o la sabiduría universal, como prefieras llamarlo, opera con información infinitamente mayor. Ve posibilidades que tu mente consciente ni siquiera sueña que existen. Cuando te aferras rígidamente a un resultado específico, básicamente estás diciendo, solo acepto esta solución que mi mente limitada logró imaginar y rechazo cualquier otra cosa que pueda ser infinitamente mejor, pero que no consigo visualizar. Es como pedir ayuda al universo, pero ya entregarle el manual de instrucciones de cómo debe ayudarte, y negarte a aceptar cualquier ayuda que no siga el manual al pie de la letra. Piensa en una relación que deseabas desesperadamente. Sabías exactamente cómo debía ser esa persona, cómo debía desarrollarse la relación, qué etapas debían suceder y cuándo. Y entonces no ocurrió, o ocurrió diferente, y sufriste, no porque no recibiste amor, sino porque no recibiste el amor en el empaque específico que habías decidido que era el único aceptable. Años después, miras hacia atrás y te das cuenta. Si esa relación hubiera sucedido como querías, habría sido un desastre. La persona no era quien creías. El momento oportuno estaba completamente equivocado. No estabas listo, pero en ese momento estabas tan fijado en el resultado que no podías verlo. Estabas vibrando en la frecuencia del control, no en la frecuencia de la receptividad. La vibración del apego es tensa, rígida, contraída. Es una frecuencia de tiene que ser así o no sirve. Y esa tensión bloquea el flujo. Imagina una manguera de agua. Cuando aprietas, sostienes, intentas controlar, el flujo disminuye. Cuando abres, relajas, permites, el flujo aumenta. Tu vida funciona de la misma manera. Cuanto más intentas controlar el resultado, más restringes las posibilidades de cómo lo bueno puede llegar a ti. Ahora vamos a separar algo importante. Soltar el apego al resultado no es renunciar a los deseos, no es volverse pasivo o indiferente. Puedes tener intenciones claras, puedes trabajar hacia objetivos, puedes actuar con propósito. La diferencia está en la relación con el resultado. Actúas desde la inspiración, no desde la desesperación. Te mueves hacia lo que deseas, pero no te desmoronas si el camino cambia. Confías en que existe una inteligencia mayor operando y que ella puede entregarte algo mejor de lo que pudiste imaginar. Hay una práctica simple que Jung recomendaba. Antes de dormir, en lugar de mentalizar resultados específicos, mentalizar la esencia de lo que quieres. No necesito este empleo específico en esta empresa específica, sino quiero sentirme realizado profesionalmente, usar mis talentos, contribuir de forma significativa. Mantienes la intención pero sueltas el control sobre la forma. Y entonces, algo interesante sucede.
El universo tiene espacio para trabajar. Puede traer oportunidades que nunca habrías considerado, que están aún más alineadas con quién eres, pero que tu mente limitada jamás habría puesto en la lista de posibilidades. Cuando dejas morir esa necesidad de controlar exactamente cómo deben suceder las cosas, dejas de pelear con la realidad. Dejas de gastar energía intentando forzar puertas que están cerradas, mientras ignoras ventanas que se están abriendo a un lado. Y en este relajamiento, en esta rendición inteligente, tu vibración cambia completamente. Sales de la frecuencia de la lucha y entras en la frecuencia del flujo. Y el flujo siempre vibra más alto que la lucha. Las mejores cosas que te han sucedido en la vida probablemente no ocurrieron como las planeaste. Vinieron de lado, inesperadas, en formas que no estabas buscando. Y solo pudiste recibirlas porque en algún momento soltaste el control lo suficiente para que entraran. Imagina si hubieras hecho esto conscientemente, a propósito, como práctica de vida. Imagina cuántas cosas increíbles estás bloqueando ahora porque no se parecen a lo que decidiste que necesitas tener. Observa una cosa. Hay gente con la que te encuentras y sales de la conversación sintiéndote más ligero, más creativo, más vivo. Y hay gente con la que te encuentras y sales exhausto, aunque la conversación haya sido buena, aunque se hayan reído, aunque aparentemente haya sido agradable. La diferencia no está en lo que se dijo, está en la frecuencia en que esa persona vibra y en la frecuencia a la que eres arrastrado cuando estás cerca de ella. Jung estudió profundamente cómo las personas intercambian energía entre sí. Percibía que ciertas relaciones funcionan como circuitos energéticos. Cuando dos personas interactúan, crean un campo compartido, una frecuencia combinada. Si ambas están vibrando alto, el campo se eleva. Si una está vibrando bajo, arrastra a la otra hacia abajo. Y si no estás consciente de esto, puedes pasar años enteros siendo agotado por conexiones que crees que necesitas mantener. No estoy hablando de personas malas o tóxicas intencionalmente. Estoy hablando de personas que, por el punto en que se encuentran en su propia jornada, vibran en una frecuencia que ya no coincide con la tuya. Y cuando intentas forzar la compatibilidad, cuando intentas mantener conexiones que ya cumplieron su propósito, no estás siendo leal o amoroso. Estás siendo deshonesto con tu propia evolución. Piensa en ese amigo que tienes desde hace años. Crecieron juntos, compartieron momentos importantes, tienen historia. Pero cada vez que se encuentran ahora, la conversación gira en torno a las mismas cosas, las mismas quejas, los mismos dramas, los mismos patrones destructivos que él repite y tú ya superaste. Y sales de esos encuentros sintiendo una sensación extraña. No es enojo, no es juicio, es cansancio. Es el peso de cargar una conexión que ya no resuena. La lealtad se convirtió en prisión, el amor se convirtió en obligación. Y sigues allí, nutriendo una relación que ya murió energéticamente, porque crees que soltarla es traición. Pero, ¿traición de quién? ¿De la versión antigua de ti que necesitaba esa conexión? ¿O de la versión actual de ti que está pidiendo espacio para crecer? Las relaciones de baja frecuencia tienen patrones reconocibles. Después de estar con la persona, te sientes agotado. Percibes que fuiste tú quien dio energía todo el tiempo, quien sostuvo el espacio, quien trajo luz, mientras la otra persona absorbió sin reciprocidad, no porque sea un vampiro energético consciente, sino porque está operando desde un lugar de vacío, de carencia, de necesidad, e inconscientemente busca en los demás lo que no logra generar internamente. Otra señal. Sales de la interacción sintiéndote peor contigo mismo. Puede ser sutil, puede estar disfrazado de broma, de consejo, de preocupación, pero hay una energía subyacente que te disminuye, que cuestiona tus elecciones, que siembra duda donde había certeza, y absorbes eso, lo cargas, y tu vibración, que estaba alta, se desploma. Dejar morir estas relaciones no significa cortar a las personas de tu vida con frialdad, significa reconocer cuando una conexión ya dio lo que tenía que dar, significa honrar el ciclo completo. Se encontraron, intercambiaron, crecieron juntos hasta cierto punto, y ahora los caminos divergen. No es malo, no es un fallo,
Es evolución natural. Los árboles no retienen las hojas muertas por lealtad al otoño pasado. Las sueltan para que nuevas hojas puedan brotar. Y aquí está lo que sucede cuando finalmente permites esta muerte. Se abre espacio. La energía se libera. Y en este espacio vacío, nuevas conexiones que vibran en tu frecuencia actual logran entrar. Personas que te expanden, que te desafían de forma constructiva, que celebran tu crecimiento en lugar de sentirse amenazadas por él. No te quedas solo. Te quedas disponible para lo que combina con quien te estás convirtiendo. Hay una pregunta simple que Jung sugería hacer. ¿Me siento más yo mismo o menos yo mismo cuando estoy cerca de esta persona? Si la respuesta es menos, si percibes que actúas, que escondes partes de ti, que disminuyes tu luz para no opacar, entonces esa relación está costando tu autenticidad. Y la autenticidad es la base de la vibración alta. No puedes vibrar alto mientras traicionas quién eres para mantener una conexión cómoda. Soltar no es falta de amor. A veces, soltar es el acto más amoroso. Liberas a la otra persona para que encuentre conexiones que le sirvan mejor, y te liberas para vibrar en la frecuencia que tu alma está pidiendo. No existe traición en eso. Existe solo honestidad radical con el movimiento de la vida. Y la vida siempre se está moviendo. Las únicas cosas que permanecen fijas están muertas. Todo lo que he dicho hasta ahora, todas las 4 muertes anteriores, son preparación para esta. Porque en el fondo, ¿qué sostiene la necesidad de aprobación? La identidad fija, el apego a los resultados y las relaciones de baja frecuencia. El ego, esa voz en tu cabeza que está constantemente intentando probar algo, proteger algo, defender algo. Y es esta estructura, más que cualquier otra, la que determina si vibras bajo o alto. Jung no veía el ego como enemigo. Lo veía como una etapa necesaria del desarrollo. Necesitas construir un sentido de identidad individual para funcionar en el mundo. El problema ocurre cuando crees que el ego es todo lo que eres, cuando te identificas completamente con esa voz que juzga, compara, teme, desea, rechaza, porque esa voz opera siempre desde la carencia, nunca desde la plenitud. El ego vive en el tiempo. Siempre está o en el pasado pensando y repensando sin parar sobre lo que sucedió, o en el futuro, ansioso sobre lo que puede ocurrir. Raramente está aquí, ahora, en este momento exacto, y la vibración alta solo existe en el presente. Así que mientras el ego esté en control, estás energéticamente disperso entre pasado y futuro, incapaz de acceder a la potencia del ahora. Fíjate cómo funciona el ego. Algo sucede. Inmediatamente lo categoriza. Bueno o malo, correcto o incorrecto, favorable o desfavorable para mí. Y entonces reacciona, se defiende, ataca, justifica, explica. Todo esto está sucediendo automáticamente sin que te des cuenta. Y cada una de estas reacciones está costando energía. Te está manteniendo atrapado en un ciclo de acción y reacción que nunca para, nunca descansa, nunca encuentra paz. Dejar morir el ego no significa dejar de funcionar en el mundo. Significa dejar de estar esclavizado por sus necesidades. Significa reconocer que existe una parte tuya que observa el ego, que es mayor que el ego, que incluso puede usar el ego como herramienta, pero no está limitada por él. Jung llamaba a esto el sí mismo, que es tu conciencia mayor, la parte de ti que engloba al ego, pero no está limitada por él. Cuando empiezas a operar desde este espacio más amplio, todo cambia. Las críticas no te destruyen porque ya no estás identificado con la imagen que el crítico está atacando. Los elogios no te inflan porque no los necesitas para saber tu valor. Las pérdidas no te aniquilan porque entiendes que las formas vienen y van, pero la esencia permanece. Las ganancias no te atan porque no confundes tener con ser. La muerte del ego es progresiva. No ocurre de una vez. Ocurre en capas, en momentos de rendición, en instantes de lucidez donde te sorprendes a ti mismo defendiendo algo que no necesita defensa, probando algo que no necesita prueba, luchando por algo que no importa realmente. Y cada vez que sueltas, cada vez que permites esa pequeña muerte, subes un peldaño en la escala vibratoria. La paradoja es que cuanto más muere el ego, más vivo te sientes.
porque toda esa energía que estaba siendo utilizada para mantener la estructura del ego, para defender la imagen, para sostener la separación, queda disponible. Y esa energía es pura potencia, es creatividad, es presencia, es amor sin objeto, es alegría sin motivo, es paz que no depende de circunstancia externa. Sabrás que el ego está muriendo cuando cosas que solían perturbarte profundamente empiezan a afectarte menos. Cuando logras observar tus propios pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Cuando percibes que puedes elegir no reaccionar, no porque estés reprimiendo, sino porque genuinamente no hay necesidad. La provocación llega, la ves, la reconoces y simplemente no hay un gancho interno al que pueda aferrarse. Y hay una señal inconfundible de esta transformación. Dejas de necesitar tener la razón. Puedes escuchar una opinión completamente opuesta a la tuya, sin sentir la necesidad de convencer a la otra persona. Puedes cambiar de idea sin sentir que estás perdiendo. Puedes admitir que no sabes sin sentir que te estás disminuyendo. Porque tu identidad ya no está atada a posiciones, opiniones, creencias fijas. Eres el espacio donde todas esas cosas aparecen y desaparecen. Las 5 muertes que te he traído en este video son en realidad 5 aspectos de la misma muerte fundamental, la muerte de la ilusión de separación. La necesidad de aprobación viene de creer que estás separado y necesitas ser validado. La identidad fija viene de creer que eres una cosa y no el espacio consciente donde las cosas aparecen. El apego a los resultados viene de creer que estás separado del flujo de la vida. Las relaciones de baja frecuencia vienen de creer que necesitas algo fuera de ti para estar completo. Y el ego es la estructura central que mantiene toda esta ilusión en pie. Cuando estas estructuras mueren, lo que queda no es vacío en el sentido de pérdida, es vacío en el sentido de espacio infinito, potencial ilimitado, vibración que no depende de nada externo para mantenerse alta. Y desde este espacio, puedes crear, puedes relacionarte, puedes actuar en el mundo, pero ahora desde la plenitud, no desde la carencia, desde la presencia, no desde el miedo, desde el amor, no desde la necesidad. Ahora que conoces cuál de estas 5 muertes sientes que necesitas permitir ahora en tu vida, deja un comentario abajo sobre cuál de ellas sientes que necesitas permitir en tu vida. Por tu atención, muchas gracias.